Buenos días a todos, efectivamente gracias por volver del café. Yo soy periodista de formación, es decir, que me he dedicado toda la vida a la comunicación y por tanto las palabras tienen para mí una importancia especial, ¿no? Cuando hablábamos de pongámosle el nombre que le pongamos a las ciudades, yo creo que cuando hablamos de Smart City, que es un concepto efectivamente muy extendido, le estamos incorporando una serie de definiciones muy centradas en la tecnología. Y como decíamos, efectivamente, el objetivo, la aspiración, debe ser que las ciudades sean fundamentalmente habitables, es decir, que mejoren la salud y el bienestar de las personas que viven en ellas, que en definitiva son los ciudadanos. Todos los que estamos aquí somos absolutamente conscientes de la aceleración que se está produciendo en el proceso de urbanización en la actualidad. Es decir, en el 2050 sabemos que aproximadamente un 70% de la población va a estar viviendo en el entorno de ciudades. Y además toda esa urbanización está generando una serie de desafíos muy relevantes. El desafío de la seguridad y la protección de los ciudadanos, la presión sobre los recursos naturales, es decir, sobre la energía. Sabemos que un 70% de la energía que se consume en todo el mundo se consume en las ciudades. La presión sobre los recursos como el agua, el aire, temas de salud pública. En las ciudades las personas cada vez van a ser personas más mayores que van a necesitar un acceso cada vez mayor a una serie de servicios sociales y sanitarios para mejorar su independencia dentro de las ciudades. Pero a la vez las personas lo que queremos es tener una sensación de bienestar, lo que decíamos, queremos sentirnos bien en el sitio donde vivimos, ¿no? Y por tanto todo lo que tiene que ver con el bienestar físico, económico y social es uno de esos desafíos. Por tanto, el desafío con el que nos encontramos delante en este rápido proceso de urbanización es un desafío enorme, es un desafío que en muchas ocasiones vemos que se aborda de manera muy parcial, de manera muy poco integrada. Desde nuestro punto de vista, el concepto de ciudad habitable lo que nos permite es generar una visión de hacia dónde tenemos que llegar y sobre todo de cómo tenemos que abordar todos estos retos de una manera integrada, para que la ciudad sea un lugar no solo donde nos guste vivir, sino un lugar que amemos, ¿no? Ciudades amables, entendido como participio del verbo amar, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo podemos entender una ciudad habitable? Es decir, ¿qué atributos tiene esa ciudad, esa visión? Nosotros hemos generado un modelo que se llama el modelo AIR, ¿no? Basado en 3 ideas, que es la A de autenticidad, la I de inclusión y la R de resiliencia. Autenticidad, ¿por qué? Porque al fin y al cabo una ciudad habitable lo que tiene que hacer es mantener la cultura, mantener la idiosincrasia de cada ciudad y de cada grupo humano y sobre todo generar la innovación que necesite esa determinada ciudad de acuerdo con su propia idiosincrasia. En segundo lugar, la inclusión. Lo que necesitan las ciudades habitables es asegurar un acceso equitativo a todos los recursos, sea de carácter ambiental, sea de carácter sanitario, sea del carácter que sea, ¿no? Y sobre todo apoderar o dar poder a los ciudadanos para realmente participar en todas las actividades, en el desarrollo, en el diseño de todo lo que se necesite dentro de la ciudad. Y en tercer lugar, la resiliencia, es decir, la capacidad de una ciudad para inventarse y reinventarse a sí misma, la capacidad de una ciudad para ser flexible, para a la vez que mantiene esa identidad, poderse adaptar no solo a los cambios, que pueden ser cambios ambientales, por una crisis, por un terremoto, por ejemplo, o también cambios como crisis económicas, ¿no? Y a la vez mantener la autenticidad y centrarse en las necesidades de los ciudadanos, que es de lo que estamos hablando. Pero ¿cómo llegamos a esa visión de una ciudad habitable? Indudablemente, una ciudad habitable es una ciudad inclusiva, es decir, una ciudad donde todos tienen algo que decir y, por tanto, las ciudades habitables solo se construyen a través del diálogo. El diálogo que supone, primero, escuchar, fundamental, ¿no? Todos los que se dedican a la comunicación saben que lo primero que se necesita para el diálogo es escuchar. Escuchar las necesidades de todos. La ciudad no es la ciudad del planificador o la ciudad del político, es la ciudad de todos. Ellos, pero también los ciudadanos, los actores que trabajan en el ámbito comercial, los reguladores, etc.
facilitando ese diálogo, es decir, es necesario poner en común a todos esos actores para realmente llegar a entender que esas necesidades hay que trasladarlas, hay que ponerse a actuar para trasladarlas hacia soluciones y co-crear esas soluciones que necesita cada ciudad en función de sus necesidades. ¿Qué tenemos que escuchar? Evidentemente, cada ciudad es diferente y todas pueden ser perfectamente habitables en función de sus propias necesidades. Hay algunas que necesitan centrarse más en cuestiones de necesidades de agua, digamos la calidad del aire, problemas más relacionados con temas de higiene dentro de la ciudad, pero hay otras que quieren ir más allá, que les preocupa más, por ejemplo, las actividades de ocio o el transporte público o los servicios sociosanitarios. Cada ciudad necesita unas cosas diferentes y, por tanto, cada desafío, cada ciudad habitable es diferente. Y en esa escucha está, por supuesto, el ciudadano como el centro, pero también cada vez más están los planificadores urbanos y, por supuesto, cada vez más el ámbito del político, del regulador, establece una agenda de las ciudades para establecer cuál es la visión hacia la que quieren llegar. Es una propiedad conjunta, nadie posee la ciudad habitable, es una propiedad de todos. Como decía, evidentemente el diálogo ha de facilitarse a través del debate como como los que llevan a cabo, los que promueven empresas, instituciones públicas y privadas. Lo que se pretende es realmente conectar a las personas y sus necesidades. Y en tercer lugar, una vez que ya sabemos lo que queremos y que lo hemos debatido entre todos, tenemos que co-crear, tenemos que llegar a una creación de soluciones adaptadas a cada necesidad, que puedan ser desde soluciones que permitan garantizar el aire puro o el agua potable, pero por ejemplo también el retorno a lo natural, es decir, la importancia de los parques, la importancia de las zonas verdes, o la vida independiente para las personas mayores, que van a ser las que cada vez más vivan en las ciudades. En ese sentido, en el sentido de la vida independiente de las personas mayores, os pongo un ejemplo curioso. Hicimos un jam a nivel internacional dentro de LinkedIn, en un grupo que tenemos sobre ciudades habitables, y preguntábamos cuáles eran los elementos que más preocupaban a las personas mayores en el ámbito de las ciudades. Y curiosamente no nos salían tecnología, no nos salían aspectos muy físicos, sino que nos salían frases o palabras como estas: la comunidad, o sea, el estar incluido dentro de la comunidad, la accesibilidad no solo a un transporte, sino también a servicios, espacios verdes, ¿no? Transporte seguro. Es decir, son el tipo de cosas que realmente necesitan o esperan los ciudadanos, especialmente ese tipo de ciudadanos, ¿no? Y además os voy a poner un ejemplo de uno de los elementos de dentro de la ciudad que, como decía Javier al principio, no se tienen muchas veces muy en cuenta porque se dan por hechos, ¿no? Sin embargo, hicimos muy recientemente un estudio junto con el Instituto de Empresa donde se ponía de relieve que la iluminación era uno de los elementos, el segundo elemento más importante para los ciudadanos, pero que a la hora de valorarlo, lo valoraban cuando no lo tenían, ¿no? Y cuando muchas veces hablamos de ciudad en este momento, hablamos de la iluminación como un problema más que como una solución y como una manera de integrar o dar respuesta a muchas de las necesidades que tienen los ciudadanos en este momento. Yo os voy a poner algunos ejemplos de por qué la iluminación entendemos que no solo responde, por ejemplo, a un reto medioambiental, dado que las nuevas tecnologías digitales están permitiendo un ahorro a nivel de recursos energéticos, a nivel económico, por supuesto, pero también a nivel de impacto medioambiental positivo, sino que además aportan una serie de beneficios desde el punto de vista de las necesidades del ciudadano, del marketing de ciudad, por ejemplo, cómo una iluminación determinada, adaptada a las necesidades de una ciudad, pueden darle o pueden conferirle una marca que atraiga turismo, que atraiga progreso económico, que mejore la seguridad y la protección, ¿eh? Estamos hablando de decir, como tenemos que ahorrar, apagamos luces, pero en muchas ocasiones el ciudadano lo que quiere es seguridad y la capacidad de atravesar un parque, ¿no? Como decíamos antes, o atravesar una determinada calle, ¿no? Cohesión social, os pondré también algún ejemplo, y sostenibilidad, como os decía antes. Este es
este es el ejemplo de Valladolid. Valladolid ha recibido hace muy poco el premio City People Light a la ciudad que mejor, en todo el mundo, que mejor utiliza la luz como elemento de habitabilidad dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que ha desarrollado? Una ruta turística basada en la luz, ha embellecido un total de 15 edificios, reduciendo en más de un 50% el consumo energético y a la vez trayendo una cantidad de turismo y de progreso a la ciudad, porque claro, el AVE llegaba a Valladolid, pero la gente iba y se volvía, pero no se quedaba, ¿no? Entonces lo que ha permitido es aumentar las pernotaciones nocturnas y por tanto un mayor progreso dentro de la ciudad y un mayor bienestar de todos los ciudadanos que viven en ella, claro. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con Cuenca. Se ha conseguido que a través de la iluminación también se mejore la identidad de la ciudad, ¿no? Se resalten los elementos identitarios de la ciudad. O el caso de Madrid. En Madrid, el Palacio Cibeles quería constituirse como la casa de los madrileños, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener una iluminación muy especial, muy capaz de transformar el propio edificio, la propia casa de los madrileños, lo ha convertido en un elemento de cohesión social, un elemento de comunicación hacia los ciudadanos, como se ha visto en muchos de los eventos donde se ha utilizado esa iluminación. Este es el caso de Toledo. Toledo de noche desaparecía. Toledo no existía de noche. La iluminación ha permitido revitalizar la ciudad por la noche, revitalizar las actividades de ocio y además construir efectivamente la identidad no solo de día, que es una ciudad bellísima, sino también de noche. O el caso de Bilbao, donde vemos que se han creado espacios muy, digamos, muy propios, muy especiales, se ha hecho realmente la ciudad como si fuese una casa y por tanto se ha planteado como la casa de los bilbaínos, ¿no? Como veis con este tipo de configuraciones. En definitiva, lo que consigue la luz, lo que consiguen otros elementos, la luz es un ejemplo, es el hecho de que una ciudad no debe ser un obstáculo para la propia prosperidad, la prosperidad no solo de la ciudad, sino de los ciudadanos, sino que realmente tiene que ser una oportunidad. Y tiene que ser una oportunidad porque es una visión alcanzable, es decir, cada ciudad debe establecer cuál es su visión, por qué quiere ser habitable, cómo quiere ser habitable y cómo hacerlo a partir de las necesidades, de la inclusión de los ciudadanos y de todos los actores que habitan en ella, ¿no? Que es una propiedad conjunta, ya lo hemos comentado, y efectivamente es posible y lo que necesita son innovaciones pragmáticas. Yo creo que es el momento de hacer, de empezar a trabajar en ello y con la colaboración y, por supuesto, la participación activa de todos los ciudadanos. Nada más. Muchas gracias.